Hola, buenos días para todos y para todas. Es un gusto estar aquí en este evento de Expertas TIC. Mi nombre es Sandra de Felipe, soy periodista de tecnología en Colombia, hago parte del equipo editorial de Impacto TIC y a lo largo de 12 años más o menos he trabajado en temas de formación, de apropiación y hoy vengo a compartirles un rato sobre hackear los liderazgos digitales. Entonces voy a compartir pantalla y ya iniciamos. Listo. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy lo estuve pensando mucho porque recibir esta invitación de parte de esta organización, sabiendo el tipo de público que aquí se reúne, que congrega, pues es muy difícil. Esto está lleno de expertas precisamente en diferentes áreas de tecnología y bueno, uno como periodista dice, ¿qué puedo compartirles yo en este espacio? Pero bueno, entonces, justamente siendo periodista en diferentes eventos en los que cubrimos semanalmente, mensualmente, nos hablan un montón sobre el liderazgo, sobre la colaboración como un elemento fundamental en el desarrollo de todas estas áreas y bien sea para implementar conectividad, para desarrollar tecnología, para implementar tecnologías, para aplicar cosas como la inteligencia artificial en diferentes aspectos, aparece la colaboración, que entre empresa, que entre el sector público, con la academia y claramente con la sociedad. Pero pensaba yo, aunque colaboremos todos, ¿de qué nos sirve tantos desarrollos tecnológicos si no hay tanta apropiación, si de repente no sabemos cómo usarlas, que también es uno de los retos que constantemente están mencionando todos estos expertos y expertas en estos espacios? El reto mayor está en la apropiación y justamente cómo trabajar desde lo más básico, se puede decir que tenemos hoy en casa, que es el Internet. Entonces, el objetivo de hoy precisamente es reflexionar un poco sobre los desafíos actuales de la ciudadanía digital y explorar algunas estrategias para promover una cultura digital más segura y equitativa. Entonces, bueno, partimos de esta pregunta: ¿cómo nuestra vida era antes de Internet? Estos son solo algunos datos de penetración de Internet en algunos países de Latinoamérica, como Brasil, México, Argentina, Colombia. Somos millones de personas conectadas y cada día somos más. Claramente nos faltan muchas más. Bueno, estos son algunos datos de We Are Social que anualmente nos trae estadísticas muy precisas sobre el uso de Internet, de las plataformas, cómo se navega, dónde está la gente, cuánto tiempo pasa aquí, cuánto tiempo pasa allá. Y el estudio que publicó precisamente en 2024 nos dice que el número de usuarios activos en redes sociales ha superado los 5 billones, el equivalente como al 62% de la población aproximadamente. Y nos dicen también que un usuario típico usa más o menos 6 plataformas al mes y que interactúa en el día unas 6 horas. O sea, gasta más o menos 6 horas al día en alguna de estas plataformas. Entonces, estamos todo el día allí o gran parte del día, gastamos buena parte de nuestra energía en estas plataformas. ¿Qué estamos haciendo allí? ¿Cuál es el impacto que ellas generan? Pues son muchos, pero hablamos de algunos específicos acá, como lo son las relaciones personales y familiares, la comunicación, el empoderamiento ciudadano, la educación, el trabajo, negocios y marketing. O sea, estar en estas plataformas de una u otra manera impacta en estas esferas de nuestra vida y pues eso conlleva ciertos retos, oportunidades y algunos riesgos, ¿no? Entonces aquí estaré insistiendo, perdón, constantemente en cómo nos estamos desarrollando allí, cómo nos estamos desenvolviendo allí y cómo podemos promover eh, una apropiación en nuestras comunidades y desde nosotros mismos claramente. Entonces, aquí viene la pregunta fundamental. ¿Podemos hablar entonces de que hay un mundo real y un mundo virtual? Ahí les dejo 2 segunditos para pensarlo. ¿Por qué? Porque a menudo escuchamos, decimos, como en el mundo digital, en el mundo de redes, en el mundo de Internet, como si fueran dos cosas diferentes. Y ese es un gran error. Digamos que desde nuestro trabajo en la promoción de la ciudadanía digital a través del programa Soy Digital, hablamos un montón de que vivimos en un solo mundo,
que tiene diferentes entornos, claro que sí, está el digital, está el presencial, pero es uno solo. Lo que hacemos, compartimos o dejamos de hacer tiene consecuencias tanto en el mundo, en el entorno digital como en el entorno presencial, de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, algo que yo publique en redes sociales incide probablemente en mi proceso de contratación en una empresa. Algo que deje de hacer también en digital puede tener algunas consecuencias en la presencialidad y viceversa. Hay un montón de consecuencias. Digamos que con el paso de los años hemos ido aprendiendo un poco más, además porque los marcos regulatorios han ido cambiando y ya han tipificado ciertas cosas, pero aún es muy habitual escuchar a la gente hablando de lo digital como si fuera de mentiras, como si no tuviera consecuencias, y eso hace que no se apropie de todas sus acciones en estos entornos, y que puede haber tanto las consecuencias un poco negativas, pero también las consecuencias positivas. Por eso no se trata de no publicar o algo por el estilo, sino de empezar a sensibilizarnos alrededor de todas estas, pues estas variantes que empiezan a surgir allí, ¿no? Entonces, aquí viene el tema de la responsabilidad y de la colaboración. Esto es un tema que nos afecta a todos de diferentes maneras. No se trata solo de Sandra publicando sus cosas, sino Sandra cómo ayuda a otros, Sandra cómo puede impactar, Sandra cómo puede promover, y asimismo, pues el llamado es para ustedes desde sus comunidades y demás, cómo podemos ayudar a cambiar y a que todos estemos como andando en el mismo camino, en el mismo mundo, en los diferentes entornos que podemos encontrar. Y allí, digamos que las consecuencias o las afectaciones de lo que sucede en lo digital son muchas, pero hoy traigo una de las más álgidas, que es la desinformación. Este es un problema compartido en todo el mundo y, por ejemplo, en América Latina, eh, las personas tienen la percepción de que se enfrentan diariamente a diferentes contenidos de desinformación. Digamos que algunas personas les llaman fake news, nosotros invitamos a llamarles información falsa, porque si es falsa, no es noticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brasil encabeza la lista con el 60%, seguido de cerca por Ecuador con el 58%. Colombia, Chile y Argentina también experimentan altos niveles de encontrarse con estas informaciones falsas con el 53, 52 y el 51% respectivamente. Y esto tiene diferentes consecuencias a su vez, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, lo que sucedió durante la pandemia, cómo grupos antivacunas se movían de una u otra manera, replicando ciertos mensajes o promoviendo ciertos mensajes, y cómo esto incidió directamente o incide directamente en la salud pública. De igual manera, en temas políticos, hemos visto en diferentes escenarios cómo la desinformación incide directamente en el resultado de una elección, por ejemplo. Entonces, ahorita vienen elecciones en diferentes países y toca tener como las antenitas súper sintonizadas para saber cómo descifrar esta problemática, ¿no? Entonces, hablábamos de las redes sociales precisamente, que en Internet hay muchas cosas por hacer, pero gran parte del tiempo la pasamos en redes sociales, y además gran parte de la información que consumimos la consumimos a través de las redes sociales. Por eso es que vamos a seguir insistiendo en el tema de formación, justamente porque tenemos que aprender a discernir, a filtrar esa información sobre qué sí, qué no, lo comparto, no lo comparto, de dónde viene, pero será que esto es verdad, pero será que esto es mentira. Además que vienen, como la tecnología avanza tan rápido, las estrategias para promover informaciones falsas también. Ahorita, con la llegada de la inteligencia artificial, o la popularización más bien de la inteligencia artificial, pues hemos visto cómo cada vez más se usa también para estos fines. Y entonces, la pregunta es, ¿quién aquí también ha caído en alguna fake news? Aquí recientemente en Colombia, desde donde les estoy hablando, en septiembre pasado nos llegaron un montón de informaciones sobre la muerte, la presunta muerte de Pepe Mujica, expresidente. Me llegó personalmente a través de grupos de WhatsApp y demás.
Y bueno, esto sigue pasando, no es un tema como, ay, no, la gente ya no cae, no, la gente sí sigue cayendo, todos hemos caído alguna vez, bien sea en la muerte de algún famoso que replicamos o temas de gana dinero, lo que sea, se mueven a través de diferentes temáticas y bueno, en la medida que vayamos aprendiendo a reconocerlas, pues podemos ayudar a otros a que no repliquen precisamente estas informaciones. Y entonces, compartir o no compartir. ¿Cómo saber si esto es verdad? ¿Cómo saber si es mentira? Pero entonces, si comparto esto, bueno, pero entonces si no lo comparto, también puede haber un problema. Bueno, el mensaje aquí es, hay que compartir, claro que sí, siempre y cuando verifiquemos la información y hay que promover algunas prácticas para que sea una navegación segura, para que seamos conscientes del entorno en el que estamos transitando, en este caso el entorno digital. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre el ciudadano digital. A veces resulta un poco ruidoso como que se le pone el digital a todo, ¿no? Que si es la violencia digital, que si es la seguridad digital, que si es el no sé qué digital, y hoy hablamos de ciudadanía digital. Claro, todos deberíamos ser ciudadanos del mundo, conociendo nuestros deberes, nuestras responsabilidades, nuestros derechos y demás, pero como este ha sido un entorno que ha venido evolucionando y que precisamente aún sigue viéndose como algo de mentiras o como que no es tan serio, por eso le ponemos el apellido digital, mientras vamos relacionándonos más justo con estos temas. Entonces, el ciudadano digital es una persona que usa la tecnología de manera correcta, responsable, ética y eficaz para sus beneficios personales, profesionales y sociales. Es un internauta que sabe aprovechar las oportunidades de la economía digital, conoce sus derechos y responsabilidades, como les mencionaba, al usar la tecnología y tiene habilidades para acceder, recuperar, comprender, evaluar, crear y compartir información en entornos digitales. Entiende que el mundo físico eh, que el mundo digital es tan real como el mundo físico, sin ser especialista, sabe usar dispositivos, programas, aplicaciones para comunicarse y resolver tareas cotidianas. ¿Por qué hacemos énfasis en sin ser especialista? Pues porque el hecho de tener un teléfono no necesariamente te hace un ciudadano digital o el de tener un computador. El acceso a la herramienta no te hace necesariamente un ciudadano, pues porque necesitas aprender ciertas herramientas para acceder, recuperar, comprender, evaluar y crear y compartir información. Nosotros vivimos en una época en la que se promueve mucho el ser prosumidores, consumidores y productores de información, pero entonces eso justamente cómo lo estamos articulando, cómo los estamos creando, produciendo y reproduciendo, ¿no? Por eso justamente hablamos de la ciudadanía digital como algo a desarrollar, como una necesidad social entre todos y todas. ¿Por qué? Porque todos dejamos una huella digital. Esa huella digital es el rastro que dejamos de todo lo que hacemos en Internet. Todo lo que hacemos va a quedar allí. Sí, así luego le pidamos a Facebook o algo que lo elimine, allí queda. Y todo eso incide en nuestra vida. Justo ya con tantos años de desarrollo de Internet, de haberlo usado y demás, vemos como especialmente les pasa como a personas famosas, políticos y demás, que van y buscan lo que dijeron hace 3 5 10 años y vienen a usarlo hoy. Puede ser que esa persona hizo un tweet, pero alguien le sacó su pantallazo y aquí está. Eso como en uno de los escenarios más sencillos, por así decirlo, pero pues hay otras informaciones sensibles que pueden quedar allí y que pueden afectarnos de una u otra manera. Ahora, cuando estamos, por ejemplo, en una organización, tenemos que asegurarnos de que la huella digital también de la organización pues sea acorde a nuestros objetivos corporativos y demás, y que las personas que están trabajando con nosotros sean conscientes de ello. Por ejemplo, ahora con ChatGPT pasa mucho que colaboradores, trabajadores de las empresas ponen alguna información para hacerle alguna pregunta puntual, pero resulta que están poniendo información de la empresa y no saben que entonces esa información queda ya pública al momento de tú ingresarla a ChatGPT. Estamos haciendo esas campañas de conciencia con nuestros colaboradores y trabajadores de empresas y demás. Por eso tenemos que insistir, perdón, una y otra vez más en esta conciencia, en esta sensibilización sobre todos estos temas.
Y entonces llegamos a hablar de algunas de las vulnerabilidades, porque hay muchas vulnerabilidades, pero no se trata como de ponernos desde un sentido pesimista, de no, pues aquí todo es malo y malo si publico, malo si no, no, pero es importante conocer cuáles son las vulnerabilidades para saber dónde tenemos que fortalecer, qué tenemos que trabajar y demás. Entonces aparecen temas un poco más técnicos como los malware y los ransomware que afectan, que te roban información y demás, que es algo a lo que las empresas están supremamente vulnerables, aunque también atacan a usuarios finales. Están las estafas y los fraudes, aquí está el phishing y la ingeniería social, entre otras técnicas que usan, que te empiezan a sacar los datos, que te dicen, ven, entra aquí, haz clic acá, oye, ganaste un crédito, no sé qué, verifica tus datos acá, entonces resulta que te van y te roban la información, o la ingeniería social cuando se hacen pasar por alguien conocido para sacarte datos, alteran como tu estado y tú te preocupas porque te dijeron, oye, mira, tu hijo está aquí en la clínica, ta, ta, ta. Bueno, hay muchas formas de hacerlo y la gente pues finalmente dentro de la angustia o el desconocimiento resulta entregando datos que después pues obviamente usan en su contra para robarles bien sea dinero o datos que sirven para otras cosas, ¿no? También están las fugas y las brechas de datos cuando hablamos desde el interior de una corporación, de una empresa y demás, cómo estamos protegiendo los datos de mis clientes, de mis colaboradores y demás, pues para que no sucedan cosas que sabemos que suceden a gran escala. Está la polarización y la manipulación social. Y este es un tema particularmente mm, digamos que preocupante dentro de la convivencia digital, pues porque vemos cómo se promueven mensajes de odio, cómo justamente la polarización se exacerba en estos escenarios y entonces eso trae consigo a su vez violencia en muchos casos. Entonces siempre preguntamos, por ejemplo, el tweet que mandó, eh, ¿usted lo diría en vivo y en directo a esa persona? ¿Le diría eso así tal cual? ¿Por qué a veces pensamos que porque sea allá sí lo podemos hacer, pero en presencial no? Entonces son como esas algunas reflexiones que voy a ir dejándoles a lo largo de este espacio. Está la desinformación de la que ya hablábamos. La desinformación es una gravedad enorme, es algo que preocupa tanto a la ciudad, a gobierno, consecuencias muy puntuales. Y está la violencia digital, que aquí sí vamos a hacer un paréntesis porque la violencia, que también tiene su apellido digital, afecta principalmente a los grupos sociales más vulnerables, como pueden ser las infancias, niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las disidencias sexuales y los grupos étnicos. Hay unos datos que estuve revisando por allí que nos mostraban que el 60% de las colombianas entre 18 y 40 años aseguran haber sido acosadas a través de plataformas digitales, según el informe de la herramienta de medición Ranking Par de Equidad de Género. Por eso, en algunos países, por ejemplo, se ha promovido la ley Olimpia, que ya es una ley en México y en Colombia recién está cursando en el Congreso, que es justamente para tipificar y castigar el compartir fotos, contenido íntimo sin consentimiento. Eso es una forma de violencia. A las mujeres, digamos que todos estos tipos de violencia las interpela de manera diferente. Pero en general, la violencia digital no es que sea menos dañina que la presencial, o sea, porque tiene consecuencias directas en el desarrollo tuyo como persona, cuando son infancias, cuando hay temas de acoso, de bullying y demás, pues hay unas consecuencias fuertes y hay estudios que indican su prevalencia en el mundo, la prevalencia de la violencia digital de hasta el 73%, es decir, que más o menos 7 de cada 10 personas la viven según investigaciones de la UNAM de México. Y bueno, también está la desigualdad, que ese es un riesgo grandísimo en cuanto a que las brechas se hagan más grandes con todos estos entornos digitales. Las personas que tenemos acceso, pues aprovechamos y demás, pero quienes no están teniendo acceso, quienes no la saben usar, quienes no la han apropiado, pues puede abrirse aún más esa brecha y ese justo es otro de los llamados que queremos hacer aquí a los liderazgos en todas las áreas. ¿Por qué?
hablando de la desigualdad, no queremos reproducir el efecto Mateo. Este nombre sale de una cita bíblica que dice, a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, el efecto Mateo nos habla de, es diferente un niño o una niña que en su casa desde el día que nace tiene tecnología, tiene acceso a conectividad, a el niño que no. Entonces, mientras quienes han tenido van a aprovechar y a usar todos estos beneficios, eh, quienes no han tenido van a estar un poco más sujetos a que esa brecha se profundice. Entonces, eh, es importante que entre todos reconozcamos los privilegios propios como algo esencial para identificar y contribuir de una u otra manera al cierre de brechas, y es claramente lo que queremos y a lo que les estamos invitando en este espacio. Yo hablo en plural porque, pues, como medio de comunicación es algo que estamos constantemente trabajando y, pues, justo tenemos un programa de ciudadanía digital en el que estamos trabajando todo esto y como el periodismo, un, un trabajo tiene su función social y pedagógica. Entonces, por eso siempre es que estoy hablando más bien desde el plural con haciendo alusión a nuestro equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo. Y aquí viene entonces toda esta cháchara que les he venido contando en estos minutos, viene a finalizar en esto un poco, el rol de los liderazgos responsables y colaborativos en la promoción de la ciudadanía digital. Precisamente empezamos hablando de colaboración, entonces es más allá del objetivo de la empresa o de la institución en la que yo esté trabajando, es cómo realmente voy a colaborar para que entre todos promovamos esta ciudadanía digital, para que entre todos promovamos el cierre de brechas. Y pues hay diferentes formas de, uy, este texto se me desajustó, pero bueno, en el cómo está el educándonos y promoviendo la educación, bloqueando y denunciando. Es importante hacer las denuncias, es importante informar para que precisamente no queden impunes algunos de estos casos, para que también la gente conozca y entienda las consecuencias de lo que hace o no hace. O sea, uno no puede ir hablando en redes sociales de que fulano hizo esto porque alguien me lo dijo sin tener la validación, ¿no? Y eso es algo importante que también nos deja el periodismo, y es la necesidad o la obligación un poco de estar chequeando y verificando la información antes de publicarla. No publiquemos sin verificar. Ignorando provocaciones, de nuevo, en relación al tema de convivencia en entornos digitales, pues uno, así como encuentra en la calle todo tipo de personas, en redes digitales también encuentra todo tipo de personas. A veces parece que, y lo han dicho en algunos espacios, como que Internet fuera una cloaca, ¿no? Y que allí solo se encuentra lo malo. No, en Internet hay cosas muy, muy buenas, pero de repente estamos cayendo en algunos temas que también los algoritmos van reconociendo y nos van llevando hacia ciertos temas donde parece que todo el mundo se está agrediendo y demás, aunque tampoco quiere decir que es que no pase, no, claro que pasa, pero entonces hay que ignorar esas provocaciones y trabajar desde una perspectiva constructiva. También hay que saber ajustar las configuraciones de seguridad. Insisto en que el tema de tener un teléfono, un computador, una tablet o lo que sea, por sí sola, no es que ya estemos andando como debería ser, ¿no? ¿Qué servicio estamos usando? Estamos usando TikTok, estamos usando Twitter, bueno, X, estamos usando Facebook, YouTube, el correo corporativo, la aplicación de tal evento, la aplicación de movilidad, cómo la estamos usando, qué permiso le estamos dando. Ahora que navegamos en sitios web que nos piden el tema de cookies, que estamos aceptando, realmente sabemos todo eso, entonces es importante saber qué aceptamos, saber cómo funciona, saber las configuraciones en casos de tener hijos e hijas, saber cómo funcionan, por ejemplo, los controles parentales, y pues esto solo se aprende educándose, conociendo la plataforma, tomándose un tiempo. A veces puede parecer aburrido, pero es que es un tiempo realmente bien invertido que nos puede estar previniendo de muchos riesgos. Ahora, hackeando la desinformación, justamente, no sigamos alimentando esta gran bola de desinformación.
cada cosa que nos llegue, si la queremos compartir, verificarla. Darle, es tan sencillo como buscar en Google, Pepe Mujica está muerto. Sí, no, tal cosa. Ah, ok. Y a veces a mí mis papás me dicen, ¿cómo hago para saber si esto es de verdad o no? Ahí hay varias estrategias, hay varias tácticas que uno puede empezar a usar y justamente es allí donde hay que fortalecer también esa formación para identificar y poderles proyectar a los otros, mira papá, mira mamá, mira hijo, mira hija, porque resulta que aunque los jóvenes hayan nacido ya en un mundo lleno de tecnología, no necesariamente saben identificar qué información es real o verídica y qué información no. Entonces allí en el rol de acompañar este proceso de desarrollo tecnológico tenemos una tarea bien, bien grande. Y también como en el cómo encontramos el promover las representaciones positivas y haciendo un uso, perdón, y cuidando la salud mental propia y colectiva. Estos dos van un poco relacionados, pues porque hay que promover liderazgos que sean colaborativos, que sean éticos, que sean confiables. Tú no vas a ir a recomendar para un trabajo, por ejemplo, a alguien que sabes que, no sé, es impuntual o que desaparece y de repente no entregó su trabajo, tú no lo vas a estar promoviendo ni recomendando. Entonces también revisa como a qué personas estás promoviendo y qué persona tú mismo, tú misma quieres ser de cara a otros, ¿no? Como cuál es ese rol que quieres ejercer y hay organizaciones que hablan mucho de hay que enseñar a través del ejemplo. Entonces aquí hace parte este tema de promover las representaciones positivas y el cuidado de la salud mental propia y colectiva es algo que ha estado empezando a moverse un poco más porque claramente venimos en una ola enorme de datos, de información, y entonces hablamos de algunos males como la infoxicación y la gente se satura porque vamos a ver si esto es de verdad, me llegó esto, me llegó lo otro, cuando hay, por ejemplo, no sé, una campaña electoral, te llega tanto, tanto, tanto que de verdad te saturas y hay que hacer un alto. También por eso se promueven las políticas de desconexión y demás. Las mismas plataformas han empezado a decirte, hey, llevas mucho tiempo conectado o porque no te das un respiro para un momento, porque es importante cuidarnos en estos entornos. De nuevo, lo que sucede en digital también tiene una afectación en nuestra salud y por eso hay que pararle mucha atención y va a ser muchas bolas, un dicho aquí popular en Colombia, pero es el punto, ¿no? Hay que prestar atención al cuidado de la salud mental propia y colectiva. Si estamos en una empresa, promovamos la desconexión, ¿no? También pues porque es un derecho. Pero, hey, no, después de las 6, de las 7 o el horario que sea, no se contestan correos, no se contesta WhatsApp. De hecho, WhatsApp no debería ser una herramienta para gestión de equipos. Aquí un paréntesis personal, pero bueno, me entendieron un poco el punto, ¿no? Y entonces hablamos también de algunas estrategias, pero bueno, ¿cómo hago yo para lograr esto desde mi empresa, desde mi institución, desde mi comunidad, desde mi familia? Pues aquí son algunas, claramente hay más, pero lo que les invito en este espacio es a fomentar la alfabetización digital y el pensamiento crítico. De nuevo, el uso instrumental de la herramienta no nos genera por sí el pensamiento crítico. Hay diferentes niveles de alfabetización y tenemos que empujar mucho por la alfabetización mediática, que es precisamente el poder identificar las fuentes, el poder hacer esa lectura de esto sí, esto no, pero venga, ¿dónde viene la fuente? Pero venga, ¿cuál es la URL? ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién no? ¿En qué contexto lo dijo? Eh, Todo eso viene a través de espacios, además de Soy Digital, claramente hay muchos otros y en sus respectivos países y territorios pueden averiguar quiénes son los aliados para promover la alfabetización digital, ya sea como un programa corporativo o no, o como para ustedes de formación propia. Promover la ética en la gestión de datos y privacidad. Es importante que desarrollemos políticas claras de privacidad y protección de datos. Este es un tema que sigue siendo muy movido precisamente porque el usuario, entre más conoce el valor de los datos, pues menos quiere compartirlos. Y venimos de algunas prácticas
de estar compartiendo, vendiendo información y demás, o de no salvaguardarla simplemente por ignorancia en algunos casos, no necesariamente por una mala intención, pero entonces eso también nos genera consecuencias como empresa, como organización y demás. Es importante entonces tener muy claras las políticas, perdón, de privacidad y protección de datos y también no solo de cara al usuario, sino hacia nosotros mismos, hacia los datos de, pues, propios de la empresa o propios de la persona que no estén por allí rondando donde no tienen que rondar. Hay que establecer también una cultura del respeto y la seguridad en línea. Entonces, respeto de nuevo, el respeto, por ejemplo, del horario. El horario de desconexión terminó, listo, hasta aquí hablamos por hoy. Cambia tus contraseñas en el caso de los temas de seguridad en línea. Cambia esto, cuídate con esto. Oye, con qué aplicación estás compartiendo tu localización, entre otras cosas, ¿no? Aquí también, como, digamos que cada una de estas estrategias podría ser una charla de una hora. Esto es solo enunciarlos como para que quede allí sobre la mesa y que les quede un poquito la inquietud. Facilitar la inclusión digital. El liderazgo debe ser inclusivo y deben asegurarse de que todas las voces estén representadas en los entornos digitales. Esto es algo que, por ejemplo, desde el periodismo nos hemos cuestionado mucho porque antes, no sé, se habla de mujeres en tecnología, ¿no? Entonces resulta que uno pone una foto de mujeres y la mayoría somos mujeres blancas. ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Dónde están las mujeres negras o de de otras características o culturas o comunidades y demás? Entonces, es importante que todas las voces sean visibles y sean reconocidas. eh, para pensarse cómo están formados sus equipos de trabajo. No solo por el tema de que, ay, ahora nos toca incluir mujeres porque sí, no, es que también es un tema de, nos podemos estar perdiendo de oportunidades, de talento, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres, si somos el 51% de la población mundial, nos podemos estar perdiendo como empresa del 51% de talento, de una perspectiva diferente. Y a eso empezar a abrir como el abanico de la diversidad con las personas de habilidades especiales, con las personas de la comunidad LGBTI, con tantas otras. Y cuando miramos en el caso de la tecnología, ¿quiénes están haciendo la tecnología? ¿No? Están por lo general desarrolladas por hombres blancos heterosexuales del norte global. Entonces, ¿qué pasa cuando le llega ese desarrollo de tecnología a un hombre negro del sur global? Todo eso incide y por eso es que es importante no solo traer talento en beneficio del negocio, sino de promover la inclusión, promover el talento, porque además hay brechas de talento TIC, ¿no? Entonces, si se ven allí representados, también van a empezar a moverse. Ya me fui a hablar del tema de talento, pero bueno, ese también era para dejárselos ahí enunciadito. Y algo de lo que les mencionaba antes, inspirar desde el ejemplo. Eh, ¿De qué me sirve a mí estarles hablando de todo esto si yo estoy promoviendo mensajes de odio en mis redes sociales? Si resulta que no cambio mi contraseña de Facebook hace 3 años o desde el mismo día que abrí la cuenta, si mis correos han sido parte de alguna filtración de datos, si X, Y o Z, ¿no? Entonces, en la medida que queramos hablarles a otros, es importante inspirarles desde el ejemplo. Claramente todos siempre tenemos algo que aprender, hay errores, claro que sí, pero pues es el ejercicio consciente de qué liderazgo quiero empezar a fomentar, qué liderazgo en este caso de los entornos digitales quiero empezar a fomentar. Yo quiero promover una cultura del respeto, quiero ser responsable con mi comunidad, con mis trabajadores, con mis colaboradores, pues bueno, entonces puedo ayudarles a que se inserten en algunos programas de formación, puedo formarme yo mismo y hablar con ellos durante el almuerzo, durante cualquier otro escenario y de una u otra forma todo suma, lo que hagas suma, lo que hagas tiene un impacto y tú dices, no, pero yo le puedo estar hablando a 5 personas, eso, 5 personas es un impacto. Entonces, inspirar desde el ejemplo. Y ya, pues aquí para ir cerrando, les hablaba también de la salud mental, ¿no? Si alguna vez han sentido que la tecnología les enferma, es normal. Pues es normal en sentido en que es un escenario en el que estamos todos los días, que, como venimos hablando, como
les vengo compartiendo tiene un montón de consecuencias, tiene un montón de facetas y claro que nos saturamos, pueden ser muchas cosas, no solo desde la parte de la intoxicación de información o la sobrecarga de información, sino desde otros aspectos. Y aquí solo como un regalo adicional, una ñapa, que le decimos aquí, quiero compartirles un kit de cuidado de salud mental que no lo hice yo, claro que no, sino que lo hizo la organización Vita Activa y ellas hicieron un estudio sobre las hierbas que podemos encontrar, hierbas medicinales que podemos encontrar en Latinoamérica, tipificaron algunos males que nos podemos encontrar relacionados con la salud digital y les dan algunos remedios. Allí, por ejemplo, bueno, esta es la ciberherbolaria de medicinas ancestrales para la seguridad digital. Y entonces, por ejemplo, si han sufrido de tortícolis infodémica, que es esa ocasionada por la sobrecarga de información digital, allá hay un remedio. Si tienen el mal de Tinder, que es esa angustia generada por el riesgo de que tus fotos íntimas se difundan sin consentimiento al hacer sexting, allá hay un remedio. Si de repente tienen empalago de likes, que es esa obsesión de revisar, publicar y obtener likes constantemente, por allá hay otro remedio. También está la gastritis tuitera, bueno, la gastritis de ex ahora, sobrecarga de mensajes de odio y peleas en Twitter que generan una sensación de hartazgo. Ahí les anticipo, lo mejor es hacer un detox, una limpieza, desconectarse un ratico y luego regresar. O también está el desvelo por la inseguridad digital, esa preocupación excesiva por la vulnerabilidad que ocasiona la falta de protección de nuestra información personal. ¿Será que sí hice recesión? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Ese desvelo, esa ansiedad que nos genera, allí también encontrarán alguna que otra receta para eh, aliviar esa tensión. Y está la artritis publicitoide, es ese estrés ocasionado por el exceso de anuncios publicitarios y la angustia generada por la sensación de falta de privacidad. Es algo que nos preocupa, estamos llenos de publicidad, pensando, ay, ahora quién tiene este dato, pero ¿por qué me están mandando ese mensaje? Por esto y lo otro. Bueno, está también la chiripiorca informática, que fue algo de lo que estuvimos hablando hoy un poco, que es esa angustia y miedo generado por recibir malas noticias constantes a través de Internet. También se genera una vaina como de todo es malo, ¿no? Todas las noticias que nos llegan son malas y entonces se genera como esa desazón de, caray, pero entonces cambio climático, pero entonces crisis acá, crisis allá, todo está mal y entonces cómo mantenerse un poco positivo, optimista en estos tiempos. Bueno, ahí queda. Y está el bruxismo por autocensura, que es ese enojo que nace por agresiones externas y sentirse indefensa y no saber qué hacer o qué decir ante ataques. Esto es solo una forma muy creativa, innovadora que tuvieron ellas de organizar algunos de estos males porque es importante reconocer cómo todo esto nos afecta a la salud y que podemos hacer algunas cosas para cuidarnos, para llevar a otros en este camino. Entonces, el mensaje con el que quiero que se vayan hoy es que tenemos una oportunidad grandísima de ser actores relevantes y confiables para promover una cultura digital, para navegar de forma segura o lo más segura posible, para a su vez aprovechar, porque no se trata de meterse en una cueva y no me vuelvo a conectar nunca más, no, hay enormes oportunidades en los entornos digitales, pero pues es importante que conozcamos cómo funcionan, cuáles son los riesgos, cómo puedo mitigarlos y cómo puedo ayudar a otros a que se cuiden de salud y de todas estas vulnerabilidades que les mencioné hace un rato. Entonces, pues esto era brevemente lo que les quería compartir. Mi nombre es de nuevo Sandra de Felipe Díaz, soy periodista en Impacto TIC. Me pueden encontrar en redes sociales como Sandra de Felipe en LinkedIn y en X, como Sandra de Felipe Díaz en Instagram, y este es mi correo en caso tal de que quieran compartir algo. Promovemos la alfabetización digital, además de nuestros contenidos periodísticos, claramente, y ya como cerecita adicional, no dejemos a la población mayor fuera de todo esto. Es importante porque el cambio de la pirámide poblacional es evidente y tenemos que
incluirlos, incluirlas y nada, que nadie se quede fuera de los beneficios de los entornos digitales en este único mundo real. Muchas gracias.